El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estar en este lugar, saber de que hemos venido a buscar la gracia de Dios. Dice que en el templo hay abundante gracia para todos nosotros. Es el lugar de reunión, es el lugar donde nosotros queremos cuidar su presencia. Es el lugar donde realmente venimos a buscar todo lo que realmente por ahí en el camino se había perdido. Y si hay algo hermoso en esto es que sabemos que aquí en este lugar, en primer lugar, venimos a despojarnos de todo pensamiento, de todas nuestras acciones fallidas, de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores. Y venimos a este lugar a darle glorias a Él. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No hay gente que no precise de Dios, no hay persona que no precise de la presencia de Dios. Y fíjense, hermanos, que cuando nos alejamos un poquito de Dios, inmediatamente comienza a haber en nosotros dificultades, problemas. Si las hay cuando venimos, imagínense cuando estamos lejos de Él. Imagínense ustedes estar separados de Dios. ¿Qué sería de nosotros? Y tenemos la posibilidad de llegar a este lugar, el templo que tanto Jesús anhelaba conservar. El templo que hoy los hermanos judíos anhelan. Ustedes saben que los hermanos judíos no tienen templo. Y es el pueblo escogido de Dios. Ellos tuvieron 2 templos, los 2 fueron destruidos en toda la historia de los judíos. Y hoy están por hacer un templo, porque ellos saben que no pueden adorar, no pueden hacer sus sacrificios, no pueden llegar hasta ese lugar para presentarle a Dios sus ofrendas. Y cuando hablo de ofrenda, no solamente estoy hablando de las ofrendas materiales, sino ofrenda de su vida. Ellos no tienen un lugar donde ofrendar su vida. Ellos solamente recuerdan cuando se reúnen en familia, recuerdan aquellos momentos en que tenían templo y se ponen a llorar. Y lloran porque saben que ya no tienen lugar donde adorar. Ellos sabían que en el templo estaba la presencia de Dios. Y ellos hoy anhelan tener ese templo. Tal es así que se va a cumplir la palabra de Dios, se va a hacer el tercer templo. Y ya hay políticos en que han anunciado, dice, queremos el templo ya. No soportan más estar sin templo. Ahora imagínense ellos que entienden, y tanto tiempo sin templo, entienden lo que significa el lugar donde realmente el Señor dice que apoya sus pies. Sabemos que el templo no puede contenerlo a Dios. Porque ¿qué templo hecho en manos de hombre puede contener a Dios? Pero sabemos que Él habita, dice, en medio de su pueblo, y porque su pueblo se reúne en este lugar, es el lugar donde Él desciende. En la antigüedad, cuando había templos, también había sinagogas. Cuando antes de hacerse el templo, la gente se reunía en sinagogas. ¿Qué eran sinagogas? Lugares, por ejemplo, donde habitaba el correo, habitaba el lugar inclusive de gobierno, y se hacían reuniones también allí a Dios. Por eso ellos están queriendo el lugar, el templo. Ahora fíjese la importancia que también Dios le dio al templo, que Moisés recibió de Dios todos los planos del cielo, bajado del cielo, para hacer un templo, un tabernáculo. Si ustedes leen cuando Dios le ordena que haga el tabernáculo, hermano, se van a maravillar con lujo de detalle cómo Dios quería que se hiciera el templo. Era algo maravilloso, algo tremendo, cómo Dios le fue dando instrucciones para hacer el templo, el tabernáculo de reunión.
Y así se hizo porque Dios quería reunir a su pueblo. Y dice que cuando ellos hicieron el tabernáculo y tenían separado el lugar santísimo del lugar santo, descendía la presencia de Dios como en una nube. Su presencia era visible. Y más de una vez dice que no podían entrar por la gran presencia que había de Dios. Imagínense ustedes que quieran entrar por la puerta y hay algo que está ocupando todo el templo. Hay algo que el espacio es como que no te deja entrar por esa presencia de Dios. ¿Qué es lo que permite que, a pesar de que en aquel tiempo había nubes de la gloria de Dios y la gente no podía entrar, hoy la nube de gloria está igual que en aquel momento? ¿Sabes quién es el que nos permite la entrada a este lugar? Jesús. Jesús, con su sacrificio, con la muerte vicaria en la cruz del Calvario, hizo de que el templo sea accesible a todos nosotros. Hoy ya no hay un velo que divida el lugar santísimo del lugar santo. En este lugar tendría que haber un velo aquí, yo no tendría que estar de este lado, tendría que estar de aquel lado, y de este lado estaría el Arca de la Alianza, que representaba la presencia de Dios. Era algo maravilloso lo que Dios le había ordenado a Moisés, pero no tenían acceso al lugar santísimo. No podían pasar libremente. Entraba el sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote. Hermano, escuchen bien lo que le voy a decir. Entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo y entraba en su túnica tenía toda especie de granaditas que emitían sonido y campanitas. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que correr el velo para pasar a ese lugar donde estaba el Arca de la Alianza, la presencia de Dios, y él pasaba para interceder por él mismo y por toda la gente, que es lo que oficia uno aquí de este lugar. Entonces él entraba solamente una vez al año. Pero esas campanitas que iban rechinando cuando el sumo sacerdote entraba a aquel lugar, si él había entrado en pecado, caía muerto. ¿Me escuchaste? El sumo sacerdote caía muerto. ¿Cómo tenía que entrar ese sumo sacerdote? Inclusive tenía que tener una soguita atada en el tobillo, cosa que esa soguita saliera fuera del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque si caía, ¿quién lo iba a rescatar de ahí? Si caía muerto, ¿quién lo iba a buscar? Si el sumo sacerdote no estaba apto, imagínese el pueblo. El pueblo no tenía acceso, no podían entrar. Entonces tenían que hacer todo ese protocolo para poder entrar el sumo sacerdote. Tenían que entrar con esas campanitas donde dejaban de oír el sonido de las campanitas mientras hacía el oficio el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo. Ellos oían el ruidito de las campanitas y todo estaba bien, y ellos adoraban tranquilos del otro lado. Pero si el sonido de las campanitas no se oían más, o se sentía algún ruido extraño, algo malo había pasado en el templo. ¿Por qué le hago este relato? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos dio libre acceso al templo. Acá no entramos acá diciendo, bueno, yo sé que muchos de nosotros por ahí no entramos como tenemos que entrar, hermano. Por ahí no nos presentamos, nos tenemos que presentar. Por ahí no estamos todos aptos para venir a este lugar, porque algo habremos hecho fuera del templo. Y entonces venimos aquí de una manera que solamente la gracia de Dios permite que estemos acá. Yo estoy aquí por gracia de Dios, no por lo que valgo, no por lo que soy, por gracia de Dios. Vos estás ahí por gracia de Dios. Vos no estás ahí, escuchá bien, hermano, sentado porque te lo mereces, sentado porque realmente te lo ganaste, sentado, no, hermano. Yo quiero que tomes conciencia para que seas bien agradecido a Dios, que cuando vengas a adorar acá, adores con todo tu corazón, porque ¿sabes qué? Quiero decirte que no merecías estar en este lugar, ni yo.
Entonces, la gracia de Dios es la que nos sustenta, la que nos abre la puerta, aunque su presencia no la veamos, está aquí. Y nos permite que entremos. Aunque se llene el templo de la gloria de Dios, nosotros podemos entrar a este lugar por la gracia de Jesucristo. Porque Él perdonó nuestros pecados. Porque Él nos limpió con su sangre. Por eso estamos aquí en el templo. Por eso le tenemos que ser agradecidos a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. No se lo niegues. Porque a Él es la gloria, a Él es la honra. Estamos aquí por Él. ¡Gloria a Dios! Necesitamos ser purificados. Necesitamos quitar de nuestras vidas un montón de cosas que las traemos aquí y las llevamos de vuelta. Necesitamos entender que aunque no vemos la gloria de Dios y Dios nos permite pasar igual, tenemos que entender que su presencia está aquí. El amor que irradia nuestro Dios sobre nosotros, su presencia majestuosa, maravillosa y poderosa que se siente en su templo, es tremendo. Y Jesús quiso cuidar el templo, hermano. Jesús quería cuidarlo de las cosas externas como de las cosas internas. Jesús manifestó su gloria en el templo. En una oportunidad el Señor, en dos oportunidades, tuvo que nuestro Señor Jesucristo, honrando al Padre, tuvo que hacer una purificación del templo en dos oportunidades. Una, que es la que voy a compartir hoy, está en el libro de Marcos, capítulo 11. Libro de Marcos, capítulo 11. Que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar nos guíe, nos ayude, nos socorra, transforme nuestras vidas, que nos haga ver, porque Él es el único que convence de pecado, de juicio y de justicia. Padre, te lo vengo a pedir ahora, en el nombre de Jesús, y a mí primero, mi Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Y te doy gracias por haberme permitido estar en este lugar, junto con mis hermanos. Gracias, Jesús. Libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra de Dios así. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y la oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias por tu palabra, por la reverencia que hacemos ante tu palabra, Señor, que está escrita y que sabemos, Dios, que es lo que nos guía y nos enseña a tener un cambio en nuestras vidas. Gracias, Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados. Gloria a Dios. Qué importante es la reverencia ante la palabra, ¿verdad? Esa reverencia hacia la palabra de Dios es reverencia a Jesús, porque Él es el verbo, la palabra es el verbo. Gloria a Dios. Acá vemos cómo Jesús, escuchen bien,
se dirige también al templo. Él era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo en la tierra. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer un paréntesis. Si Dios había descendido como ser humano, si Dios había descendido como hombre, Él también fue parte en el templo. Él entró, Él era el sumo sacerdote. Y Él entró, pero no, escuchen bien, no soportó la contaminación que había dentro del templo. Él no estaba de acuerdo que su templo, que el templo del Padre, fuera manchado, fuera maldecido, fuera vituperado por el comercio y por toda clase de cosas que se estaba haciendo en el templo. Ustedes sabrán que en el templo nosotros, para llegar a tener el templo terminado o semi-terminado, mejor dicho, siempre acudíamos a las ofrendas. No hacíamos nada más que por allí ventas de pollos, empanadas. Y cuando el templo estaba en construcción, cuando todavía no era el templo, porque primero hubo que levantarlo y después consagrarlo, y una vez consagrado nosotros no podemos manifestar ninguna cosa comercial dentro de él, ni tampoco podemos permitir que un político venga a ocupar un lugar aquí en los atrios de Dios. No lo permitimos, porque Jesús, que es el dueño del templo, no lo quiere. Entonces Jesús nos enseña que el templo no debe ser contaminado. ¿Por qué? Porque una vez que consagramos el lugar, ya es de Él. Antes era una edificación, pero después de la edificación, después que realmente nosotros pusimos la puerta de entrada y lo habilitamos como templo y se consagra como templo, ya el dueño del templo, el morador del templo, es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros respetamos y cuidamos aquí su presencia, como dice ese cántico, esa alabanza muy linda. Aquí cuidamos tu presencia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice que le impactó la falta de respeto que había en los que se congregaban. Habían entrado y habían hecho comercio. Él le llamó cueva de ladrones. Fíjese hasta dónde se había contaminado el templo. Porque cuando uno no ve al templo como templo de Dios, lo ve como una casa común y cree que puede hacer lo que quiere en la casa de Dios, y no es así. Tampoco se puede venir de cualquier manera a este lugar. Tenemos que pedirle a Dios que en este lugar Él santifique nuestras vidas, que limpie nuestras vidas. El templo tuvo que ser purificado. El templo que Él había establecido no quería que sea contaminado con ninguna cosa exterior. Y vamos a ir entendiéndolo a través de la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan cuando el Señor decía: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué parte tiene el templo de Dios con el de Belial? Y acá vamos a entrar a ver cómo Dios nos llama a nosotros. Primero, Dios purifica el templo donde la presencia de Dios está, pero Dios no habita en el templo. Escuche, es su presencia la que llega a este lugar, pero Él no habita en templos hechos con manos de hombre. Nosotros no fuimos hechos con manos de hombre. ¿Cómo fuimos hechos al principio nosotros? A imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para que Él habitara en nosotros. Nosotros somos el templo vivo de Dios. Ahora, si Jesús, viendo el templo físico, tenía celo porque había contaminado el lugar, imagínense ustedes que somos templo del Espíritu de Dios, como tiene que estar. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que el Señor me da hoy para que todos nosotros podamos entender? Yo primero. Es que Dios quiere que seamos ese templo. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios.
En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, vamos a buscarlo. Romanos 6, 12, dice la palabra de Dios, y escuchemos bien, mi amado, en el nombre de Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 3:16. Vamos a hacer un pequeño estudio para que sepamos bien, identifiquemos bien cómo estamos en el templo de Dios y que, escuchen bien, hermano, si estás siendo también templo de Dios, porque Él quiere habitar no en una casa hecha por mano de hombre, sino en algo que es mucho más sagrado, tu vida. Dice así entonces, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A ver, ¿qué importancia tiene el poder comprender cómo nos ve Dios a nosotros una vez que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y comenzamos a desandar el camino de Dios? Entonces, como moradores del Espíritu de Dios que tenemos, entramos al templo, a este lugar donde habita la presencia de Dios, y se conjuga el Espíritu Santo que está en nosotros, para que cuando nosotros vengamos acá podamos adorar en espíritu y en verdad. Ahora, fíjense, hermanos, que Dios pregunta aquí a través del apóstol Pablo y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y si Jesús, cuando entró al templo, lo purificó, quitó las cosas malas que habían, ¿qué hará con nosotros? ¿Me estás escuchando? ¿Qué hará con nosotros? ¿No nos está pidiendo Dios que hay que sacar y purificar nuestro templo? Dios nos está pidiendo de la purificación, mis amados. Una purificación y una santificación a través de la palabra. La palabra es la que limpia, y el Espíritu Santo, cuando la palabra limpia, porque la palabra es el verbo, empieza a habitar en nuestras vidas y comenzamos a andar en el Espíritu. Comenzamos a entender la palabra, comenzamos a adorar en el templo de Dios y querer estar en este lugar. Nos hace bien. Pero tenemos que despojarnos en este lugar donde Jesús purificó el templo natural. Quiere purificar nuestro propio templo. Él va a intervenir nuestras vidas diciéndole: Señor, interviene en mi vida, purifícame, límpiame. No quiero estar inmundo. Amén. Porque hay muchas personas que dicen: yo no siento nada en la iglesia, porque no está purificado. No puede sentir nada si el Espíritu
espíritu no está habitando en tu templo. Cuando uno no siente nada es porque realmente no le ha dado lugar al Espíritu de Dios. ¿Y cómo debo hacer, pastor, para darle lugar al Espíritu de Dios? En primer lugar, saber que viniste al lugar donde Jesucristo, donde Dios tiene sus pies, porque es estrado de sus pies. Es la morada espiritual del templo. Pero Dios quiere hacer morada en tu vida a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, purificando nuestras vidas. Y ya vamos a citar algunas cosas que pueden estar en nosotros que no nos damos cuenta, y otras sí, pero que no las hemos dejado porque nos causa placer. Ahora, cuando nosotros aprendemos a vivir aquí, que venimos acá, que nos esforzamos, que escuchamos palabra de Dios, cada vez que venimos y escuchemos palabra de Dios, va a comenzar una limpieza como la que hizo Jesús en el templo. Va a comenzar con la palabra es la espada. Jesucristo entra con espada y limpia, hermano, limpia, purifica nuestro templo. No podrías purificarte si estás fuera del templo. No podrías ser templo del Espíritu si no estás dentro del templo donde está el estrado de los pies de Dios. No podrías venir a adorar en este lugar si el Espíritu no te lo permite. Entonces, entrar en este lugar, ya de hecho, cuando se abre la puerta, es que Dios está permitiendo que vos puedas entrar a este lugar para ser limpiado, para ser purificado, para que tu vida comience a tener ese cambio, comiences a entender que vos debes ser un templo del Espíritu de Dios, que donde salgas afuera sigas siendo ese templo, que cuando llegues a casa sigas siendo ese templo, que cuando te encuentres con las personas afuera puedas manifestar esa luz que irradia el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Entonces, la pregunta de Pablo era ¿por qué? Porque realmente no se habían dado cuenta, a lo mejor algunos de nosotros tampoco, de que tenemos que permitirle, para entender las cosas, para limpiar nuestras vidas, para poder cambiar de vida y de rumbo, tenemos que darle entrada. Así como Dios nos permite entrar por esta puerta, permitir al Espíritu Santo que entre por la puerta de tu corazón en tu vida. Para eso, entonces, cuando entra el Espíritu Santo, se va a encontrar con mercaderes en tu vida. Se va a encontrar con gente que está habitando en tu vida, que son pensamientos, sentimientos, deseos, malas costumbres. Y Dios va a comenzar a limpiar ese templo como purificó el templo allí. Dios quiere purificar tu templo. Dios quiere purificar nuestro templo para que podamos ser receptivos a la presencia que está aquí en este lugar. ¿Me estás escuchando? Gloria. En el libro de 1 de Corintios entonces leímos 3:16, ahora vamos al 6:19. 6:19. Dice así la palabra de Dios: perdón. 6:14 al 18. No existe el 6:19. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Me estás escuchando? ¿Qué es lo que permite? Escuchate, voy a dar una ayudita ahora. ¿Qué es lo que hace que vos no puedas recibir la palabra ahora?
que no la puedas meter en tu corazón la palabra ahora. ¿Sabes qué es? Cosas que hay en tu templo, que no las sacaste. Cosas que están allí todavía guardadas y atesoradas y son parte de tu diario vivir. ¿Estás compartiendo el templo de Dios con el templo de Belial? ¿Qué es el templo de Belial? ¿Qué hay en el templo de Belial, el templo del enemigo? ¿Qué hay? Malas costumbres, malos deseos, fornicación, adulterio, muerte. ¿Me escuchás? ¿Y qué parte tiene el templo de Belial con el templo de Dios? Ninguna. Por el contrario, Dios dice: sepárate, apartate, viví tu vida con Cristo para que puedas entrar en este lugar, recibir la palabra y producir cambios. Escucha, hermano, no se producen cambios porque cuando uno todavía en el templo de Dios no le permitió que Cristo entre y limpie y saque los mercaderes y saque todo lo sucio, la palabra de Dios no haya cabida. ¿Sabes por qué no haya cabida la palabra de Dios? Porque tenés que concentrar tu atención a lo que estás oyendo y diciéndole: Señor, yo quiero ser un templo de Dios. Yo quiero ser el templo del Espíritu Santo. Yo quiero tener esos cambios. Y ¿sabes qué? No hay ninguno de nosotros que todavía no esté en ese proceso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a Efesios 2:21. Efesios 2:21. Dice así la palabra de Dios. Vamos a arrancar del 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, ¿de quién? De Dios. ¿En qué forma? En el Espíritu. Lo que Dios está demandando, hermano, es que no descuides tu vida. Jesucristo viene pronto. Jesucristo no se va a llevar a un templo sin purificar. ¿Me estás escuchando? Si Jesucristo puso allí en el templo, Él entró y sacó los mercaderes que había en el templo, en el lugar, es porque Él no los toleraba. ¿Tolerará en nuestro templo Dios alguna de las cosas malas que pueda haber? ¿Sabés que no? Ahora, claro, ¿cuáles son las cosas que pueda haber en nuestra vida? ¿Querés que te las enumere? Mirá, dice la palabra de Dios, ahí mismo en Efesios, que lo que puede haber en nuestra, porque ahí habla del fruto, en Gálatas, fruto del Espíritu y obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y yo quiero que las escuches atentamente. ¿Sabes por qué? Porque si vos no las identificás, nunca vas a cambiar. Si vos no las identificás, y cuando uno no cambia, no es que diga: bueno, no cambié, no hay problema. No, no cambiaste, no te vas con él. ¿Me estás escuchando? No cambiaste, no te vas con él, te quedás. El que se quede la va a pasar muy mal. Y esto es triste. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Dice, ¿cuáles son las cosas que puede haber en nuestro templo, en nuestra vida? Escuchen bien: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Vayan fijándose a ver qué puede haber en nosotros: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, fíjense que Pablo no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Quiere decir que la iglesia, que es como estamos dirigiendo nuestra atención hoy, y a mí primero, es que nosotros cuando entramos a este lugar, les hice el relato de cómo el sacerdote debía entrar, con qué cuidado el sumo sacerdote debía entrar al templo y al lugar santísimo. Tenía que entrar con aquellas ruidosas campanitas para saber si seguía vivo por causa del pecado. No podía entrar de cualquier manera, y si entraba de cualquier manera, moría. Eso era antes. Ahora, ¿quién es el que nos permite, como te dije, entrar por esa puerta? Jesucristo. Él murió para que vos puedas entrar. Él murió para que seas perdonado. Él intercede ante el Padre para que vos puedas venir acá a limpiar tus pecados, a limpiar todas aquellas cosas que no están bien, a limpiar tu vida para que seas apto para el reino, para que te llenes del Espíritu Santo, para que entiendas, para que des palabra de vida, para que alumbres, para que vayas a cualquier lugar donde vayas, tu vida resplandezca ante tanta oscuridad que estamos viviendo, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo. Esa es la diferencia que tiene que haber. Quizás no te diste cuenta todavía. Quizás todavía estás diciendo, yo no recibo nada. Yo todavía no entiendo por qué Dios no hace cambios en mi vida. Dios quiere hacer cambio en tu vida y te está diciendo la forma que tiene para hacerlo. Amén. No me gusta enumerar estas cosas, pero están en la Biblia. No me gusta hablar de este tema, pero Dios nos quiere llevar limpitos. A mí primero. Dios no quiere que nosotros estemos sucios, hermano. ¿Y cuál es la suciedad que Cristo quiere limpiar? Te lo leo de vuelta y analizalo. Adulterio. ¿Qué es adulterio? Es el engaño que un hombre o una mujer hace a su pareja, a su cónyuge. Eso se llama adulterio. Si hay algo de eso, Cristo hoy lo quiere limpiar. Fornicación. Entra toda clase de cosas allí. Deseos carnales. Masturbación. Hay un montón de cosas que entro dentro de la fornicación que no me da para mencionarlas. Pero si hay algo de eso en nuestro templo, ¿puede habitar el Espíritu Santo? Y si habita el Espíritu Santo en una de esas cosas malas que hay, ¿puede permanecer en nosotros? ¿No está pidiendo Dios que entre Cristo para que purifique? Cristo entró al templo a purificar. Cristo quiere entrar en tu templo para purificarte. Entonces, ni adulterio, ni fornicación, inmundicias. A veces, hermano, no nos damos cuenta y tenemos un vocabulario malo, ensucia nuestro templo. Las malas palabras ensucian el templo. Entonces, ¿a quién le está hablando Dios? ¿Al mundo? No, le está hablando a la iglesia. ¿Qué vino a purificar Cristo? ¿Al mundo? El templo. Las malas palabras y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres que adoptamos aquí en el templo. Entonces fíjense, las voy enumerando de a poco para que nos demos cuenta si hay algo que en nosotros está. Hoy tenemos que erradicarlo, hoy tenemos que pedirle a Dios. Son un montón de cosas, pero cuando disponemos el corazón, cuando uno dispone el corazón, hermano, a ser limpiado, es abrir la puerta del templo para que entre Cristo. ¿Qué decía nuestro Señor? Yo estoy a la puerta y llamo, golpeo. Si alguno abre, ¿quién es el que puede abrir? El que entendió que no está bien, el que entendió que no recibe nada cuando viene a la iglesia. Si alguno abre, yo entraré, me quedaré y cenaré con él.
Dios quiere purificar su iglesia. No se va a llevar a una iglesia que no está purificada, hermano. Y yo temo en este último tiempo de cómo estamos viviendo. Temo porque todavía pareciera que no le hemos dado entrada a nuestro Señor para que limpie nuestro templo. No le hemos dado entrada, no le hemos dicho: Señor, entra y límpiame. Lascivia. La cuarta cosa, lascivia. La lascivia es algo que entra por los ojos. ¿Qué es lo que miran nuestros ojos? Porque queremos estar bien acá, hermano. Yo veo que hay gente que quiere, anhela estar bien, pero hay cosas allí que no te has dado cuenta que están. Y que las hemos naturalizado y hemos creído que no nos afecta. Sí te afecta. Todo lo que entra por los ojos, si es malo, afecta, contamina tu templo. No permite que el Espíritu esté habitando en un templo que está de cosas malas. Entonces lascivia también son cosas que tenemos que erradicar. Y la lascivia es cuando mirás con deseo a otra mujer o a un hombre, o cuando estás mirando televisión y no son las cosas que Dios quiere que mires. Cuando permitimos que nuestros hijos chiquitos estén prendidos en la televisión o en internet mirando porquería, están contaminando su templo, están ensuciando su templo, están haciendo los templos de Satanás y no templo de Dios. ¿Me estás escuchando? La iglesia entonces no es cualquier cosa, hermano. La iglesia es algo donde el Espíritu Santo quiere habitar. Entonces ustedes me dirán: pero pastor, con todo esto es imposible. Claro que no, porque no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza decirle: Señor, entra en mi corazón, yo no quiero estas porquerías en mi vida. Sacúdete, sácalas, quítalas. Idolatría. A veces idolatramos, hermanos. Yo veo la idolatría en la política. Defienden a todos los políticos, pero no se para ninguno a salir en las calles a gritar: vengo a defender a Cristo, vengo a defender el Evangelio, vengo a defender la palabra de Dios. No hay quien lo haga, pero se animan a gritar en las calles el nombre de un político. Eso es idolatría. ¿Hay algo en nosotros todavía de esto? Erradícalo, hermano, quítalo, porque en tu corazón no puede haber ídolos. ¿Me estás escuchando, mi amado? Hechicerías. ¿Cuántas personas oran profanamente? Escuchen bien, cuando una persona ora supuestamente a Dios pidiendo algo, como le gusta una joven o le gusta un joven, y ora a Dios: yo quiero ese joven, yo quiero esa joven, está haciendo hechicería. ¿Me estás escuchando? Estás haciendo hechicería. Es cúmplase tu voluntad. Dios ya tiene para la mujer el hombre que Dios escogió, y Dios ya tiene para el hombre la mujer que Él escogió. Cuando nosotros queremos apoderarnos de algo, yo he visto cómo iglesia le han enseñado, porque yo cuando vendía auto venían de todos lados y venían gente cristiana, ponían la mano sobre el vehículo que tenía. Este va a ser mío, pastor, decía. Bueno, si lo pagás, sí, le digo. No, porque yo por fe pongo mi mano. Lo que estás haciendo es hechicería. ¿Quién te enseñó eso? Le digo. No, ¿cómo ya te dice? A mí me dijeron que todo lo que pisar la planta de mis pies y todo. No, hermano. Estás mal interpretando la palabra. Estás usando mal la palabra de Dios. Y cuando uno usa mal la palabra de Dios o las promesas de Dios, se convierte en un hechicero. Fíjate Balaam, que decía que consultaba a Dios, hacía hechicerías, hacía brujería, y Balac lo contrató por eso. ¿Y por qué medio? Para tener dinero. ¿Quién nos enseñó a poner la mano sobre el vehículo de un hermano o una hermana o de un prójimo para tenerlo yo?
Eso se llama codicia, codiciar, y entra dentro de lo que es la hechicería, oraciones profanas. El pueblo de Dios vive ignorando, haciendo cosas que están mal. Entonces el templo de Dios, ¿dónde está? Entonces, idolatría, hechicerías, enemistades. Con este me junto, con este no, hago camarilla, con este, inclusive dentro de la iglesia. Este me simpatiza, este no me simpatiza. Hermano, dice la Biblia que tenemos que tener cuidado. El que aborrece a su hermano se expone al fuego del infierno. Dios nos enseñó que oremos por nuestro hermano. No sé si me estás escuchando. No que por ahí tengamos enemistades, venganzas, pleitos. Eso ensucia el templo y no permite que el Espíritu entre. Amén. Entonces, enemistades, pleitos, celos. A veces somos celosos y queremos llamar la atención y queremos que nos tengan en cuenta y queremos ser primero en todos. Queremos los primeros lugares, los mejores lugares. Eso también ensucia el templo de Dios. Jesús aconsejaba, cuando te inviten a una fiesta, no te sientes en el mejor lugar. No siendo que venga alguien más distinguido que vos y te diga, hermano, pasá para aquel lado porque este lugar está reservado para fulanito de tal. Y te vayas con vergüenza hacia el último lugar. Eso enseñaba Jesús. Cuando te invitan a una fiesta, sentate en el último lugar, cosa que todos te vean allí, y cuando venga el dueño de la fiesta diga, hey, vení fulano, pasá acá adelante, y entonces vas a ser honrado. ¿Me estás escuchando? A veces no nos damos cuenta que somos cristianos y que tenemos que aprender de la Biblia y no del mundo y las experiencias del abuelito. No nos sirve de nada. Ni del abuelito, ni del papito, ni de nuestros ancestros. La Biblia habla de que tenés un líder, Jesucristo. Un modelo, Jesucristo. Y los apóstoles. Amén. Entonces, iras, contiendas, disensiones, son todos un paquetito de cosas que a veces están en nosotros. A veces nosotros nos ponemos hablar con otro, de otro, y siempre justificamos, mirad, yo te vengo a decir de fulanito, pero te lo vengo a decir no como ánimo de crítica, sino para que oremos. No, hermano, a mí con que me diga vamos a orar por fulano, ya está, no me hables nada de él, porque entonces entramos en cosas malas, en críticas, en enemistades no arregladas. Amén. Entonces, herejías. ¿Qué son herejías? Es cuando parte, ¿me estás escuchando? Herejía es cuando parte de un pueblo se separa en grupo, cuando una iglesia se separa en grupo. Y el grupo aquel está con ese grupo y de ahí no se junta con el grupo de acá. Y el grupo de acá no se junta con el grupo de acá. Y entonces empezamos a dividir la iglesia. Eso se llama herejías. Lo estoy haciendo bien simple, va más allá, pero nos llevaría mucho tiempo. Pero Dios está queriendo que su iglesia aprenda y conozca la voluntad del Padre. Queremos irnos y nosotros hemos puesto la iglesia Maranata. Jesús ven, Jesús viene. Y nosotros, si no estamos preparados, más vale que no le digamos Maranata al Señor. Amén. Porque si no estás preparado, hermano, ni levantes la voz para decir, ven Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es la salida entonces para la iglesia? Gracias a Dios, a Jesucristo nuestro Señor y la palabra que recibimos. Hoy estamos recibiendo una palabra que es de limpieza. Tenemos que limpiarnos, permitirle a Jesucristo que entre en tu corazón para ser limpiado de todas estas cosas. Rencores, borracheras, homicidios, orgías. Escuchen, hermanos, sin darnos cuenta a veces hacemos cosas que ya están rayando con los homicidios,
Aborrecer a un hermano es casi un homicidio. Porque dice la Biblia que se expone al fuego del infierno. ¿Me estás escuchando? Claro, nadie se enteró de que yo aborrezco a alguien. Pero hay alguien que es el que juzga. Él sabe si lo aborreces o no. Él sabe si estás a cuenta con Él. Él sabe si venís al templo aquí, ¿a qué? Este es el lugar de limpieza, mi amado. Este es el lugar donde venimos acá a escuchar la palabra y decir, wow, cuántas cosas había en mi vida que yo no sabía. Cuántas cosas hay en mi vida que Jesucristo le tengo que dar entrada para que Él pase y me limpie. Cuántas cosas hay que hoy debo hacerlo ya, porque si Cristo viene ya, no me voy con Él. Amén. Entonces, la iglesia, hermano, la iglesia que somos todos nosotros, tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Cómo vamos a estar a cuentas con Dios si no sabemos qué es estar a cuenta con Dios? Si yo no te enumero todo esto, y muchos de ustedes estoy seguro que no lo sabía, o que lo sabía a medias, o que vivía a medias el Evangelio, el Señor te está enseñando a cómo debemos vivir para agradar a Dios. El Señor nos quiere enseñar eso. Ahora, no te pongas en juez, primero mírate vos. Mírate vos primero, porque enseguida nos ponemos de juez. Este es para fulanito, este es para vos, este es para menganito. No, mírate vos primero, a ver cómo estás. Si viene el Señor, ¿te vas con Él? Porque ¿quién es el que acusa? El diablo. Y el que acusa, ser humano, se pliega con el diablo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, esto es para mirarnos. Estoy poniendo un espejo para que cada uno de nosotros nos miremos. Yo tengo mi espejo, vos tenés tu espejo para mirarte. Por eso Jesús decía, ¿por qué mirás? ¿Por qué mirás? Y Señor, tengo ojito. No, déjame terminar. ¿Por qué mirás la pajita que hay en el ojo de tu hermano y no estás mirando la vigornia que hay en tu ojo? Fíjate cómo nos enseñaba Jesús. Entonces, la iglesia que se va a ir con el Señor es la iglesia que hace esta reflexión. La iglesia que se va a ir con el Señor es que si hay alguna de la lista de estas cosas que están ahí, o hay varias, las tengo que quitar. Amén. Ahora, nada mejor que venga Jesús y te diga lo que tenés que hacer para salvarte. ¿Cómo te vas a salvar si no sabes las cosas que tenés que hacer? ¿Cómo te vas a salvar si no enumeramos el montón de cosas que dice la Biblia que hay en nosotros? Gálatas lo está diciendo, el mensaje de Pablo a Galacia. Entonces tenemos que entender, mis amados, que Dios nos está hablando. Amén. Dios nos está hablando. Y siempre digo esto, a mí primero. Escuchen bien, amados, hay cosas que todavía nosotros tenemos que erradicar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle entrada a Jesucristo. Decirle, Señor, entra en mi corazón, entra en mi templo. Yo no quiero ser más templo contaminado. Yo quiero ser un templo santo, puro, limpio. ¿En qué momento tenemos que empezar? Ahora. Porque muchas veces hemos caminado como cristianos, pero no hemos vivido como tales. Hemos aprendido muchas cosas, pero no estamos viviendo como tales. Y yo tengo la obligación moral y espiritual de alertar a la iglesia y decirle cuál es el método para salvarnos. ¿Cuántos se quieren salvar? Amén. ¿De verdad todos se quieren salvar? Levante la mano porque los veo medio tímidos. Si nos queremos salvar, mis amados, es clave de que tenemos que obedecer. Es clave que tenemos que dejar un montón de cosas que están mal. Pero no juzgue a tu hermano, juzgate vos. Fíjate cómo estás vos. Porque tu hermano por ahí se arrepintió, se salvó, y vos no. Entonces Dios quiere que realmente vos te arrepientas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, si esta es
parte de lo que realmente hoy Dios quiere hacer limpiando la iglesia. Yo quiero decirte esto, hermano, quiero decirte esto. Cuando Jesús entró para limpiar la iglesia, el templo, ¿vos creés que la sacó barata Jesús? No. ¿Sabés cuántos se levantaron? ¿Sabés cuántos se enojaron? ¿Habrá algún enojado acá por lo que dije? Creo que no, porque es beneficio tuyo, no es mío. Cuando Jesús limpió el templo, lo limpió porque estaba sucio. Amén. Y si estaba sucio, necesitaba limpieza. ¿Cómo estamos hoy nosotros? ¿Hay alguna de estas cosas que están en nuestras vidas? Si yo lo reconozco, me arrepiento. Si no lo reconozco, sigo con ellas. Ahora, si yo lo reconozco, le pido perdón a Dios y le digo: Señor, quiero ser parte de la iglesia, quiero darte gracias por permitirme entrar por esa puerta, al lugar donde hay purificación, al lugar donde hay santificación, al lugar donde recibo la palabra para ser mejor, al lugar donde recibo la palabra para salvarme y tener vida eterna. Si valoramos esto, nos vamos a dar cuenta de que realmente tenemos una oportunidad muy preciosa que tenemos que aprovechar. Si yo te enumero toda esta lista y entre ellas hay algo más, seguramente todos tenemos que comparecer, no acá, cuando pasemos acá, comparecer ante el tribunal de Cristo, que ahí sí no hay escapatoria. Ahí sí tenemos que, ahí nos va a dar vergüenza, ahí ya no va a haber lugar al arrepentimiento, porque ya comparecimos, ya dejamos esta vida, ya dejamos el templo aquí en este lugar y volamos con él allí, y allí compareceremos. Escuchen, hermanos, Dios nos está hablando porque quiere una iglesia limpia, santa, pura. ¿Cómo lo logramos? Nosotros no podemos lograrlo, porque si nosotros tuviéramos la capacidad, nosotros ya lo hubiéramos hecho. No está en nosotros, está en entregarle la llave de tu corazón a Jesucristo. Está en entregarle y decirle: entra, Señor, y haz lo que tengas que hacer conmigo. Entra en mi vida, Señor, y haz todo lo que tengas que hacer. Y yo, a partir de hoy, yo quiero comenzar a tener ese cambio. Y yo le digo al Señor: Señor, entra en mi corazón. Yo te abro la puerta de mi corazón, no estés golpeando más. Entra, Señor, y cámbiame, sáname, purifícame, restáurame, hazme un adorador de verdad. Yo quiero venir a adorar acá, y cuando salga por esa puerta, quiero salir limpio. Y cuando llegue a los lugares donde hay oscuridad, quiero alumbrar, quiero ser sal. Eso es lo que quiere Dios, amado. ¿Cuesta tanto eso? Claro que no. A lo mejor la lista es interminable, pero Dios te dice: todo es posible. Cuando Jesús estaba predicando de estas cosas, los apóstoles decían: pero Señor, entonces ¿quién se va a salvar? Y Jesús le dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solamente tenés que entregarle tu corazón a Él. Solamente tenés que decirle: completa la obra, Señor, que comenzaste en mi vida. Comienza ahora a decirle al Señor: cambia mi vida, Señor. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.